La plática que estás a punto de escuchar la tuve con una persona que fluyó en la plática de una forma muy particular y espero que así como para mí fue muy interesante, inclusive divertido o entretenido platicar con él, lo sea para ti. Mi invitado de hoy es un violinista que trabaja actualmente en la Orquesta Sinfónica del Estado de Chihuahua. Además es director y fundador de Adorarte Sinfónico, nacido en Chihuahua, es hijo de pastores y estudió administración de empresas. Escúchalo, no te vas a arrepentir de nada. Bueno, pues ya estamos en un nuevo episodio de Yo Soy y en esta ocasión muy bien acompañado como siempre, como suelo procurar. Estoy con un amigo muy querido, un músico admirable. Y bueno, una persona que por lo menos en el estado de Chihuahua ha hecho eco con las actividades, con el trabajo en el que se ha involucrado. Él es nada más y nada menos que Isaac Nájera, director de la Orquesta Sinfónica de Adorarte, entre muchas otras cosas. ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, pues muy contento. Qué padre que Sí. estás haciendo esto y qué padre que me invitas. Sí. Espero que lo que platiquemos y lo que les pueda compartir sea de provecho, o sea, les sirva a alguien más. Yo creo que sí. Oye, haz de cuenta que hay una pregunta que es obligada en este programa, pero hoy va a ser el primero que va a tener la segunda pregunta obligada. Okay. ¿Qué onda, No, pues, La primera, de alguna forma es sencilla, porque es algo que, por lo general, cuando entrevistas a alguien, pues se platica eso, ¿verdad? De quién eres. No nada más desde el punto de vista de quién eres, de qué has hecho, sino como esta parte introspectiva de cómo te autodefines o cómo te autodescribes, la cual se hace un ejercicio muy, muy interesante de cada persona. Y te voy a ir preparando para la segunda, ¿ok? Y como introducción, pues bienvenida a esta pregunta, a este programa. ¿Por qué crees que crees lo que crees? ¿Qué onda, eh? O sea, eso está interesante, ¿no? Las convicciones, las creencias, los ideales, las maneras en las que concebimos el entorno, pues de alguna manera se van formando y es muy interesante ver cuál es ese filtro o cómo es esa formación o cómo cada uno supone o define que viene a ser esta definición o esta descripción de algo tan íntimo, ¿verdad? Como las convicciones y al mismo tiempo algo tan poderoso como las convicciones. Entonces vamos por la primera, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede definir Isaac Nájera sin caer en una redundancia de alguien más, de que es también un hombre, que es también un cristiano, que es también un músico, que es... ¿Sí sabes cómo? Sí, algo sí, que... O sea, salir de la pregunta... Sí, algo que sea muy de ti. Yo te puedo contar de mí que para mí el contar historias a través de música, a través de obras de teatro, a través de tomar fotografías, utilizar estos medios, ¿no? Y sobre todo meterle el ingrediente de alegría, de entusiasmo, de felicidad, es algo con lo que me siento identificado, ¿verdad? Y que creo que de alguna forma conocer a Eduardo Meraz tiene que saberse que es un entusiasta, que es un optimista, que es alguien lleno de esperanza, alguien lleno de fe, de esta área. Yo se le llamaría como algo muy positivo. Pero yo nada más te digo esto como para darte una idea, ¿no? De cómo quisiera encaminar la pregunta. Sí, mira, yo la respuesta creo que la tengo porque es algo que así que estoy pensando constantemente y la cosa es que no encuentro la palabra exacta, pero si me permites así como tratar de explicarlo, cómo lo concibo yo, así, cuando pienso en quién soy, qué es lo que hago, más que músico me defino como una persona que tiene dado por Dios una habilidad para, no sé si desde ver lo mejor en las personas y ponerlos a trabajar juntos. Porque dejando de lado lo que es la música, el proyecto de Adorarte, las clases, la academia, todo ese tipo de cosas, o sea, como que más bien dejando los detalles de cada uno de esos proyectos y viendo lo que todos tienen en común, que es donde yo me desempeño, es eso, es ver a alguien, decir, esta persona puede hacer mucho más de lo que está haciendo,
hay que juntarlo con este otro. Y es una habilidad que yo siento que me ha dado, Dios me ha dado, y que pues he podido trabajarla, he podido ir viendo, ir descubriéndola incluso. Entonces hazte cuenta que de repente me topo en Monterrey el año pasado, trabajando con gente de allá, con gente del Estado de México, con amigos míos. O sea, junté allá gente muy talentosa, de Chihuahua, de Monterrey, del Estado de México, de Querétaro, amigos míos, y estaba ahí. Y a mí me toca, para los que no conocen esto de Adorarte, a mí me toca dirigir una orquesta, un coro, pero realmente estoy ahí parado, y más que dirigir música, lo único que estoy haciendo es tomar los talentos de cada una de esas personas y decirle: ustedes tienen mucho más que aportar, y vamos a hacerlo para bendecir a más gente. Y ese es el papel. O sea, ni tengo estudios de director, ni soy el mejor músico enfrente de ese grupo de personas. Entonces me pongo a pensar: entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me define? Y definitivamente es esa capacidad que es ver a las personas, ver más allá de las cosas que podrían separarnos. Porque hay muchas cosas que nos podrían separar, pero yo digo, nos podríamos juntar. Esto perfectamente va con esto, y lo juntamos y va a ser de mucha bendición. Y eso yo creo que es lo que me define. Y en la otra, pues... Si quieres, antes de que brinquemos a la otra, para detenerte tantito y hacerte esta pregunta. Dijiste un talento dado por Dios, ¿verdad? Es algo como un talento dado por Dios. Yo te quiero preguntar, ¿tú cómo lo ves, verdad? Como si hubiera un talento que Dios te dio, o como si Dios te hubiera dado todo el ambiente en el que podrías desarrollarte casi infinito, y tú seleccionaste esas áreas. Pues yo creo que es así una línea muy delgada. O sea, decir que Dios te lo dio, tal vez puede... ¿Sabes qué es lo que sí no quiero dar la idea? Así como que Dios me lo dio, así como que yo iba caminando y ¡fua!, me lo dio completo. Sí. No, es simplemente como que tal vez era un pequeño hilito en mi vida que fui jalando, que fui dándole. Pero ¿era un solo hilo o había muchos y tú escogiste ese? Sí me explico, ¿verdad? Sí, tal vez sí. Yo diría que era si había muchos hilos, era el más fácil de encontrar. Sí. Porque tal vez una palabra que podría usar, aunque no lo define por completo, esta idea que tengo yo, es alguien conciliador. Es alguien que puede ayudar a que se hagan menos las diferencias y crezcan las similitudes. Las coincidencias. Entonces, a mí eso es algo que tal vez sí Dios puso todos los recursos para que se diera, pero definitivamente no es algo que yo así como que escogí, así como que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa, quiero ser un conciliador entre personas. No creo que se me haya ocurrido. Fue algo que se fue dando incluso sin que yo me diera cuenta, y es una definición que he llegado hace poco. O sea, porque por todo lo que he pasado, entonces llego de repente, sí, digo, pues yo qué hago, qué es lo que soy. O sea, porque así, esto, pues no, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que soy? Y eso fue algo como que se me fue revelando, y viendo para atrás en mi vida voy viendo cómo ha sido un camino más bien en esa dirección, más que en ninguna otra, más que en músico, violinista. O más que inclusive esferas que son casi ajenas a la esfera artística, ¿no? La política, la parte científica, deportiva, ¿sabes cómo? O sea, que agarraste un caminito y como que muchas veces, bueno, mi pregunta va encaminada y se las hago a varias personas, no nada más a ti, sino encaminada a ver cómo lo percibes, porque algunos lo ven como si hubieran tenido una bandeja de oportunidades y bueno, finalmente esa fue la que decidieron. Bien hubieran podido escoger abogado, doctor, extractor de petróleo en quién sabe qué parte del mundo, negocios, emprender algún proyecto así tecnológico, pero es algo bien interesante porque me está tocando hacerte esta entrevista en un momento de tu edad, ¿cómo se le puede llamar? Un joven adulto, ¿no? Sí, y estás entrando ya a la plenitud de la adultez y todo, y no necesariamente un niño o un adolescente, que de alguna manera ya sabes cómo se va conformando un poquito más la historia de las personas, y que sabes que algunos tomaron decisiones de hacer carreras de cosas que ni les apasionaban, otros
lo que les apasionaba y se dedicaron a eso no progresaron, o sea, aunque se entregaron en alma y cuerpo y todo, no hubo, o sea, hay todo tipo de combinaciones en las historias de las personas, ¿no? Y es algo siempre bien interesante saber cómo tú lo vas concibiendo. Ahora, en esta parte de que escogiste o se te fue dando la parte conciliadora y artística, también hubo otras oportunidades, ¿no? Cada sí que decimos es un infinito de nos. Si ahorita escogemos ir a comer hamburguesas, le estás diciendo no a la pizza, no al sushi, no a las alitas. Cada sí que dices es también al mismo tiempo un no, porque tenemos como que una oportunidad muy única con nuestro presente de vivir cosas limitadas. Entonces, ¿a qué le dijiste que no conscientemente? ¿A qué le dije que no? Sí, me explico, ¿verdad? Porque hay muchas que fueron inconscientes, pero hay otras a las que les dijiste no de forma consciente, de cualquier cosa, no necesariamente de carrera. Pues, o sea, lo primero que se me vino a la mente fue todas esas decisiones que no tomé yo, sino que tomamos siendo parte de una iglesia, una familia, y que ahí iba yo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ese tipo de decisiones, estamos en aquí la iglesia donde mi papá es pastor, esta iglesia este domingo, o sea, dentro de 4 o 5 días, cumple 30 años. Empezó un 10 de mayo de 1990. Y es una iglesia donde Dios dio una dirección muy enfática en cuanto a la música y luego una visión acerca de música de orquesta. Entonces ahí voy yo a estudiar violín y eso fue algo que marcó mi vida. Espérame, danos detalles, ¿no? Eso tal vez lo quisiste dejar así muy como por encimita, pero ¿cómo estuvo eso de que hubo una visión hacia la música para la iglesia y luego más específicamente hacia una cuestión de música clásica y luego tú te metes a esa ola o tú provocaste esa ola? ¿Cómo es esa historia? Pues yo digo que, mira, es algo que, no sé, yo estaba tratando de ir a lo de las decisiones conscientes, pero yo sé que es un tema importante, al menos en mi vida, cómo Dios me fue llevando, porque yo ahorita me dedico a la música como de manera profesional, se podría decir, porque toco en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y ese es mi trabajo. Entonces, pues bueno, yo digo que volviendo aquí a la iglesia donde yo crecí, pues hubo una visión de... Mi papá era músico en la iglesia en la que asistíamos antes de empezar esta iglesia. Él era uno de los directores de alabanza, y entonces él traía todo el rollo de la música, él traía mucho el rollo de la música, aunque Dios lo había llamado a ser pastor. Él traía mucho una inquietud por la música y que la iglesia tuviera unos buenos músicos y no sé qué. Entonces nos vio a nosotros y nos dijo, órale, ustedes van a tocar. Entonces, de alguna forma, su papá les siembra esta semilla. Sí. O sea, él nos compró los instrumentos, él nos metió. Él siempre con la visión de la iglesia, que aprendiéramos instrumentos para la iglesia. Pero él no se fue, él no tenía aunque en un principio sí quería, porque él tocaba batería, él tocaba guitarra, y entonces participaba así con un grupo de batería, bajo, teclados, pero de repente con esta iglesia, cuando comienza, Dios le da, por muchas razones, estábamos en un cierto ministerio donde se veía mal la música rock, ¿no? Y está así como que la música rock está invadiendo la iglesia, y entonces toda esa cosmovisión donde la batería era algo realmente del mundo entrando a la iglesia, nos llevó oye, entonces es que hay que buscarle por otro lado, porque si la batería no es, si la guitarra eléctrica no es, entonces hay que buscar por otro lado, y la respuesta pues eran los instrumentos de orquesta. Y sucede que aquí a unas cuadras hay una escuela de música muy conocida, aquí en el famoso SEM, que yo diría que el 80% de los músicos, al menos de nuestra edad, es más, a nuestra edad, el 90% de los músicos de esta ciudad han pasado por el SEM. Entonces nosotros tenemos aquí unas cuadras y ahí vamos todos los niños, los jóvenes de la iglesia a aprender, y llegamos a tener ahí una orquesta. Entonces eso me fue definiendo. Y ahora algo que también marcó mi vida fue cuando yo empecé a trabajar en la orquesta, porque para mí la música era pues un tema muy pequeño, era nada más mi iglesia, ¿no? Era mi iglesia, pero yo tenía la expectativa pues de estudiar otra carrera, nunca me imaginé estudiar carrera de música. Todo se define cuando yo termino la preparatoria
y estoy así como que voy a estudiar, y dándole vueltas al asunto. Y esto lo platico mucho porque marcó mi vida así como fue sucediendo. Estaba yo, me acuerdo, platicando con mi hermano, una plática así, cero espiritual, nada, nomás, oye, que estaría bueno que estudie, que no sé qué, y bien. ¿Tú sí, o sí. ambos? Los dos estábamos platicando, yo le estaba apuntando a él, y digo, no era una plática espiritual, ni que mi hermano y yo siempre platiquemos así como que con versos de la Biblia, pero él en ese momento lo sacó, dijo, pues ahí está ese verso que dice que busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo me quedé así como, y eso, pues sí, pero pues eso que no me sirve de mucho. Y recuerdo que esa noche yo oré así en la noche, pero una oración como hacemos muchas en nuestro día a día. Sí, ¿no? nada de que iba una cámara lenta así acercándose a ti y luego la ventana recibiendo la luz de la luna, ¿no? Y luego musiquita de... Nada sí, dramático. No, o sea, fue algo normal, así una oración. de que sí estaba yo así como que, híjole, pues que ya se me está acá, ya acabé la prepa y no tengo ni idea de qué estudiar. Decía así como que, ay, Señor, pues yo quisiera hacer eso que dices tú de buscar tu reino y que los demás cosas sean por añadidura, y no lo entiendo, pero pues me gustaría que tú me ayudaras con eso. Y una oración, se me quedó grabado así, esa conversación, una oración, y que en la mañana llaman a mi casa, contesta mi papá, y era mi maestro de violín, diciéndome que se había abierto unos lugares en la Sinfónica, que si quería yo entrar. Él era el concertino, entonces él nos dio la oportunidad a mí y a otro alumno de él de probarnos ahí frente al director. Y pues ya que entré yo ahí, entré a la orquesta y me cambió la perspectiva, se cambió mi cosmovisión, se acabaron las dudas en cuanto a qué era lo que yo quería hacer. ¿Te encantó? Me encantó, sí. Yo dije, yo quiero, esto me encanta, o sea, me volvió loco, por alguna manera así. Y dije, pero que esto se pudiera en mi iglesia, porque en mi iglesia teníamos una orquesta, pero sonaba muy diferente a cómo sonaba la sinfónica, ¿no? Entonces yo tenía esa visión, y eso fue algo que me transformó, y fue una decisión no muy consciente, ¿sabes? O sea, así sucedió, y yo dije, pues sí, no tenía nada que hacer, entré y me encantó. Entonces fue una decisión a la que yo dije que sí, un poquito como por esa inercia, pero al mismo tiempo ya le está diciendo que no a todo lo demás. Sí. Al mismo tiempo, tú nos estás platicando que viviste en un contexto de casa pastoral, familia pastoral. Muchas veces la expectativa que hay en los hijos de un pastor es que sea un pastor, ¿verdad? Así como la expectativa de toda la congregación, a veces, digo, por hablar generalidades, ¿no? Es como, ahí viene el pastor chiquito que en algún momento va a transicionar y se va a convertir en el pastor nuestro. ¿Estuviste consciente de eso también? ¿Hubo algún momento donde interiormente tú decidieras, no sé, es más, ni siquiera sé si está decidido el abstenerte o si estás abierto a la posibilidad de que en algún momento tu vida tome ese curso de dedicarte al pastorado? O sea, cuéntanos eso. Bueno, pues creciendo y sobre todo metiéndome a la orquesta. Y después con la orquesta vinieron clases de música en un proyecto de aquí del Consejo Nacional de Arte y Cultura, el CONACULTA. No pasaba por mi mente algún día tomar como parte en el liderazgo de la iglesia. Ni positivo ni negativo, o sea, ¿había alguna versión o era neutro? Era completamente neutro. Sí, si no. Sí, mi papá es el pastor y yo o sea, no había lugar tampoco mucho en mi mente así como pues, ¿qué va a suceder con él? ¿Hubo pláticas de esas con tu papá? Ya bastante más adelante, yo le dije nada más, y creo que sigue siendo mi postura, que yo estaba abierto a esa posibilidad, que a mí se me llamaba la atención, que a mí se me haría padre, que es algo que, no sé, pues te pasa que te puedes ver o no te puedes ver haciendo algo, ¿no? Entonces, yo sí me veo como estando al frente de una iglesia, pero no es algo a lo que me aferro, no es algo que estoy como que ansioso de que suceda. Entonces, pues sí, para mí es como que todo lo que hay, la iglesia es pues mi iglesia local, donde yo toco el violín, a veces dirijo la alabanza, apoyo con algo de la media, cosas así sencillas, participo,
pero pues sí tengo todos mis proyectos afuera de la iglesia. Te vas a hacer una pregunta rara, pero ¿qué tendría que pasar para que tú supieras que debes de tomar ese paso? ¿Qué debería pasar? Sí, o qué supones que debería pasar, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo cuando estuve en alguna ocasión en Lakewood Church allá en Houston, cuando apenas acaban de hacer una firma de contrato de que iban a adquirir el espacio que era de los Rockets de Houston. Yo estuve en el edificio anterior cuando Joel platicaba de que estaban haciendo esas negociaciones, el pastor Joel Austin. Y entonces me acuerdo que él contó de la manera en la que él tuvo que salir de atrás de las cámaras para dedicarse al pastorado, y él contaba pues su historia, y me imagino que atrás de cada pastor está su historia, pero está interesante el saber, ¿verdad? ¿Cuál sería tu banderazo? ¿Cuál sería tu señal o lo que implicaría que necesitas o que debes o que quieres dedicarte? No, pues mira, yo siempre he sido una persona así como te he platicado, como entré a la música, o sea, muy de dejarme llevar por la corriente, y yo creo que la iglesia no sería algo así como que sería una señal y yo me lanzo a intentar eso. Yo creo que pues lo más sencillo sería que mi papá me pidiera, que me hiciera cargo de la iglesia, él siendo el pastor. Y en ese momento me empezaría a preparar, a preguntar, a ver qué onda, porque sí, mientras de eso estoy abierto a la posibilidad, pero realmente no estoy haciendo nada. ¿No estás corriendo en esa dirección? No estoy corriendo en esa dirección. Ok, igual y antes de entrar a la de por qué crees que crees lo que crees, ¿en qué dirección estás corriendo? ¿A qué estás persiguiendo? ¿Cuál sería esa cúspide o la cima de una montaña en la que estás tratando de escalar? Bueno, pues para mí empezamos en el 2011 un proyecto que se llama Adorarte. Tú has participado ahí en ese, y Dios ha llenado de sueños, visiones alrededor de ese proyecto. Empezó siendo eventos, o sea, donde reuníamos a gente de toda la ciudad para participar en orquesta, en coro, una banda, solistas, y así gente. A mí se me hace eso padrísimo, gente bautistas, metodistas, apostólicos, independientes como nosotros. ¿Aceptas en estas a gente que no tiene una etiqueta? Todos. Okay. A todos con que tengan el deseo de participar. A mí así me lo preguntaban, oye, esta persona no es cristiana, pero yo decía, pero bueno, él quiere participar. Me pasaba, por ejemplo, participó la concertino de la Filarmónica, la violín principal de la Filarmónica, participó en nuestro primer concierto en el 2005. Y así de que se enteró que íbamos a hacer un concierto y quiso participar. Ya después, ahí en el evento, me platica que su mamá es cristiana. Wow. y que ella creció en la iglesia y muchas cosas así, como que su familia es cristiana, pero nunca me hubiera enterado. Y desde entonces yo estoy así como que convencido. Tampoco ando invitando ni quiero nada más porque sean buenos músicos tenerlos en el proyecto de Adorarte, sino que si son personas, ya sea de la Sinfónica, Filarmónica, estudiantes del Conservatorio, de Bellas Artes, que dicen, oye, qué padre lo que están haciendo, a mí me gustaría participar, para mí ese es el único semáforo que necesito que esté en verde para que ellos participen, y porque yo sé que Dios obra tanto del escenario hacia el público, como del escenario hacia adentro, ¿no? O sea, Dios toca corazones, y es algo que así se me hace muy padrísimo, y que venga gente que no es cristiana y que se sumerja en esta cultura de, oye, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer un concierto que sea de primer nivel, lo mejor que se pueda aquí en nuestra ciudad, que esté bien organizado, que esté todo así. Entonces pues algo se queda, es una semilla. Entonces sí, volviendo hacia dónde vamos esto del proyecto, a mí me encanta. Hace poco empezamos también lo que es la escuela, una academia de música. Ya hacíamos conciertos donde reuníamos orquesta, coro, y luego mucha gente me dice, oye, ¿cuándo clases? ¿Cuándo empiezan a dar clases? Y yo, pues, más al rato. Y de repente sentimos así la urgencia. De hecho, nuestra escuela tuvimos un concierto en el 2015, tuvimos un concierto en el Teatro de los Héroes. Como somos poquitos los que trabajamos, es un trabajal enorme, así,
el día del concierto es andar llevando sillas y andar llevando instrumentos grandes y un montón de logística. Un montón de logística, regresar en la noche después del concierto a bajar todo, desde dirigirlo hasta andar cargando todo, eso me tocaba a mí. Al día siguiente empezó un campamento de música, aquí mismo en la iglesia. Fíjate que llegamos, pusimos los timbales, todo lo que usamos en el concierto, y al día siguiente llegaron como unos 30 niños para hacer un campamento de música. Hicimos un campamento de música donde el concepto muy sencillo, pero muy padre es, nos encerramos con esos 30 niños en este lugar de las 9 a las 7 de la tarde. Y era estar toque y toque y toque, comer juntos, algunos juegos, clases sin instrumentos, pero era así, intensivo. Una semana, y al final de esa semana vimos los resultados, vimos el ánimo en las caras de los niños, en sus ojos. Pudimos presentar un concierto para los papás, y en ese concierto ahí, aquí donde estamos más o menos, aquí estamos los maestros con todos los papás allá. Ajá. Y los niños preparados. Oigan, pues lo hacemos una escuela, ¿no? Anunciamos que el lunes empezamos. Así. Y así, entonces se acabó el concierto y dijimos, oigan, pues ya se acabó el campamento, pero queremos que siga esto como una escuela. Y vamos a empezar, y le vamos a dar para adelante. Y ahí lo decidimos, y eso fue hace 5 años. Y muchos de esos niños que empezaron el campamento siguen todavía en la academia. Varios de ellos ya tocaron en los últimos conciertos de Adorarte con su instrumento, y ha sido un proceso, un camino muy padre. Entonces para allá va, y hacia allá va la idea de poder hacerlo crecer, de poder estar presentes en muchas más ciudades de la República, incluso tener. O sea, quisieras que esta academia estuviera en diferentes puntos de México. Sí. ¿Estás ya haciéndolo o apenas es algo que está por...? No, o sea, pues es mucho de esperar tiempo, estar platicando. Gente con disposición en muchos lados de la República hay, pero sí hay como esta parte ahora sí que de esperar un banderazo donde se abren puertas. Y yo creo que cualquier persona que ha estado involucrado en un proyecto entiende cuándo es eso, que tú sabes que se abren puertas y es el momento. Entonces sí estamos como que esperando eso, pero es la visión y hacia donde vamos. Queremos poder hacer conciertos de adoración con orquesta y coro en muchas ciudades de la República, y luego abrir más escuelas y realmente generar como un movimiento de adoración con instrumentos de orquesta. Eso es más para mí. Oye, ahora, igual y también aprovechando, les comentamos que vamos a tener un podcast que tú tienes, donde vamos a platicar un poquito de esta idea de por qué en las iglesias se tocan tan poquitos instrumentos en comparación a los instrumentos que participan en una orquesta, ¿no? Y por eso no voy a tocar esos temas, para dejarlos exclusivamente para contigo, pero que también es donde se abre un abanico gigantesco, ¿no? En estos niños que están empezando hay muchos que continúan, mencionas, pero también hay algunos que desertan. Hay algunos que desertan porque las condiciones no les favorecen, problemas en sus familias, en sus economías, mil cosas, ¿no? Pero ¿tú qué dirías que sirve para un joven o una chica que tienen una aspiración y que tú les podrías decir, mira, para que ni siquiera te des el quemón, te voy a ayudar a que definas si sí es este rollo para ti o si no es para ti? ¿Tú cómo lo dirías? Tú que has visto un poquito de perfiles más bien varios perfiles, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti a saber cuando alguien sí parece ser como que sí es por ahí y tiene su inercia y todo, y alguno que no? O sea, no. ¿Cuál es lo que hace la diferencia? Pues mira, yo ya me pongo así ahora sí mi gorra de maestro. Y quiero contestar esta pregunta así más como yo lo veo en cuanto a términos de un alumno. Es porque estás tú hablando de alguien que quiere aprender. Tú mismo vas... yo quiero invitar a cualquier persona que esté viendo esto y tenga esa pregunta. No hay manera de saber si sí o si no desde aquí. Tienes que caminar. O sea, hay que probar. Hay que probarlo. Y yo los quiero invitar a que le den ustedes hasta donde se pueda, y vean qué puertas se abren, porque independientemente, o sea, que dejes de tocar un instrumento no significa un fracaso. O sea, que finalmente dejes de tomar clases no significa un fracaso. Yo le doy muchas clases a niños
hago lo mejor que puedo, pero no tengo fija en la mente la idea de que ellos se van a dedicar a la música. Fuerzas, ¿no? Y no, o sea, atragantarles esa idea. Sí, no, para nada. Yo creo que la música te da muchas herramientas que te van a servir para lo que sea, de disciplina, de concentración, de acomodar tus ideas. Son cosas muy valiosas para cualquier carrera. Entonces, la diferencia entre alguien que se va a dedicar y alguien que no se va a dedicar, o sea, yo bien puedo tener así en mi clase a un alumno que se va a dedicar a eso y a otro que no se va a dedicar a eso, y la verdad es que yo no voy a encontrar ninguna diferencia así de entrada, porque hay gente muy talentosa que finalmente se le acaba el gusto o finalmente pierde la motivación o se le abren otras puertas también muy interesantes. Algo así como talentosos que de repente no tuvieron disciplina, y algunos no talentosos que tuvieron disciplina y se hacen otra vez este tipo de combinaciones, ¿no? Sí, yo soy el caso perfecto en cuanto a eso. Yo siempre de estudiante de violín, ningún maestro, o sea, así los maestros que tuve en clases grupales hubiera dado un cacahuate por mí. Porque nunca demostré talento. Por ejemplo, tengo 2 hermanos, un mayor y una hermana menor, que son muchísimo más talentosos que yo. O sea, gente así que en la música cualquier maestro diría, esta persona se dedica a la música, y ellos no se dedican a la música. Mi hermano es un ingeniero químico, tiene ya su maestría, está a cargo de un laboratorio, y mi hermana es maestra de preescolar, y yo soy el único que está en la música, porque, o sea, te digo, se me fueron abriendo esas puertas que mencionaba al principio. O sea, yo estaba estudiando mi preparatoria y le daba al violín, estudiaba, me gustaba tocarlo, pero nunca imaginé dedicarme a eso. Pero sucede que me dan la oportunidad de entrar a la Sinfónica y me cambió la vida. Dicen que una maestra que entrevistó a Caruso, que le hizo una audición, le trató de persuadir de que no continuara sus aspiraciones como cantante, y le dijo que no quería hacer mal rollo, ¿no? Pero que tenía una voz de pato. Entonces Caruso, cuando contaba esta anécdota, pues decía que él pudo haberse echado para atrás haciéndole caso a esta voz de una profesional, ¿no? De una persona que se dedicaba, y él decía pues que qué bueno que no le hizo caso. Digo, finalmente Caruso ya quedó como un ícono en la historia. Muchas veces las personas ni siquiera van y le piden su opinión a un profesional, sino que ellos mismos se automutilan las oportunidades y se autocritican y dicen, yo no sirvo para la cantada o para, no sé, la música. Pueden estar en lo correcto o pueden no estar en lo correcto, ¿verdad? Pero entonces la invitación es haz la prueba, pruébale, inténtale. Haz la probable. Fíjate que una idea así que se me ocurrió ahorita, en el momento en el que yo estaba en la preparatoria, yo pensaba que yo sí la armaba para el violín. Yo pensaba que sí era bueno, porque mi universo de comparación era muy pequeño. Sí. Yo no había el acceso que tenemos de repente ahora a tantos videos y cosas así. Sí. Entonces yo tenía la idea de que sí era bueno. Ya conforme fue avanzando, ahora sí meterme en el mundo de la música clásica, me di cuenta que no la armaba. Pero yo tomaba puras clases particulares, o sea, yo iba con el maestro y mi única referencia era que él me decía bien o mal. Entonces él así como que, no, pues bien, vas bien. Y esa era mi referencia. Ahorita muchos jóvenes son bombardeados o sea, tú entras a YouTube y ves a un niñito chino de 4 años tocando mejor de lo que tú vas a poder tocar en tu vida. Sí, claro. Y eso puede ser algo que te mate a ti. Sí, desalentador. Sí, yo ahorita lo veo como una pequeña ventaja que tuvimos de no tener tantos puntos de comparación. Entonces... Oye, pero ahí pensando en el nivel de competencia que hay en este mundo tan globalizado, tú tienes 2 opciones, ¿verdad? Porque el que es competitivo va a decir, tengo un nuevo referente que debo de superar, ¿verdad? Y te vas a poner todas las ganas. Yo creo que es como el 5º podcast en el que menciono que ahorita estoy bien traumado con la serie el documental serie de Last Dance de los Bulls de Chicago. Michael Jordan, sí, y te das cuenta del carácter o de la mentalidad de Michael Jordan, de
de toparse con alguien que es bien bueno y él decir, pues si eres más bueno que yo vas a hacer por un ratito porque le voy a meter tantos kilos que te va a superar a ti, te va a bajar atrás de mí, y que lo hacía con una intención intencional, vale la redundancia, no, o sea, lo hacía intencionalmente. Creo que ahí también depende mucho de qué estás hecho, ¿verdad? O sea, si tú ves a un niño chino de 3 años que hace lo que tú nunca le vas a poder hacer, ¿quién lo dice? Tú, ¿no? O sea, inténtalo, no hay peor lucha que la que no se hace. Ahora sí, las cuestiones de la vida de iglesia están llenas de convicciones, de creencias, de dogmas, de ideologías, inclusive puede decirse de filosofías, maneras de pensar. ¿Cómo le has hecho tú para deshebrar o desmenuzar qué sí creer, qué no creer, qué dejar así como en una especie de limbo mientras que tengo un poquito más de capacidad para lidiar con eso? ¿Cuál ha sido tu estrategia? ¿Con qué te has topado, verdad? Híjole, pues yo creo que hoy más que nunca me encuentro así como en esa paradoja de escoger qué creer y qué no creer, porque creo que, y más que nada en este punto de la historia de la humanidad en la que estamos encerrados por la cuarentena, he estado leyendo bastante, y leer te mueve todo, ¿no? A veces... Yo creo que hay dos cosas que han hecho eso en mí, y es la lectura y viajar. Viajar también. ¡Pum! O sea, te hacen un ¡pum! ¿Sí? Yo les recomiendo eso que hagan los viajas y conoces jóvenes. otras culturas. Sí, así por ejemplo un caso para mí, y lo platico también muy seguido, en esta iglesia que crecimos, donde considerábamos que la música rock era algo así como invasor de parte del mundo hacia la iglesia, que teníamos que estar en contra, y un rollo así medio... Con una buena intención, ¿no? Pues o sea, sí, ni siquiera... pero ya ahorita ya te pones a ver y dices, ay, no eran tan buenas intenciones. Tenías una visibilidad limitada. Muy limitada. No creo que fuera como con el rollo de querer echar a perder a gente. Era como un ideal. Era un ideal, pero ya te das cuenta que o sea, te sirve de cierta manera y Dios puede usar lo que sea para transformarlo y bendecirte, pero, híjole, sí, yo veo, ay, no, qué mal. Pero ¿cómo me di cuenta yo de que estaba mal? Porque esa era todo mi cosmovisión, era todo mi El rock está mundo, mal, el ¿sí? rock está mal, el rock está y mal. yo tenía un estereotipo del cristiano que escuchaba música rock, o sea, yo ¿Tú ya qué lo pensabas? tenía. Sí, no, pues era gente que no era cristiana, O sea, era al gente infierno. que no amaba a Dios, que realmente iban a la iglesia porque les gustaba la música, o sea, una cosa así de, es que ellos están adorando a Baal. Ahora que lo ves desde este lado, ¿lo consideras ridículo, absurdo, te burlas? ¿Cómo lo ves ahora? No, pues mira, yo no puedo burlarme porque yo estuve ahí, ¿no? Sí. Pero al menos sí me da la mente para entender, yo sé por qué piensan así. Y me gusta poder hablar con ellos y poder comenzar los diálogos. Y mira, Dios usó una situación muy particular para sacarnos a nosotros de nuestro contexto. Nosotros estábamos metidos en esto, estábamos convencidos que lo que nosotros hacíamos era lo correcto y lo que todos los demás hacían era lo incorrecto. Música sacra, música pagana. Sí, era así muy marcado así el rollo, y de repente vamos a Parral porque allá la iglesia tenía una pequeña misión, y de ahí en Parral estaba con nosotros Josías, pastor Escobedo. Josías Escobedo, Okay. ¿sí? Andaba cantando con nosotros, y de repente llega y nos dice, oigan, pues hay otra iglesia que dicen que si queremos podemos ir a cantar, que si quieren ir a cantar. ¿De pues sí, qué vamos. época estamos hablando? Uf. O sea, ¿qué edad tenía más o menos Josías en ese entonces? No, pues yo creo que era como 2001, 2001, 2002. Hace 19 años. Sí. Y entonces vamos a esta iglesia que Parral, Vida Abundante. Cantamos, nos escucharon. Yo digo que nosotros hasta transpirábamos esa cultura, esa idea de que somos mejores que todos. Sí, o sea, llegamos y nosotros, ellos tenían su música y luego nosotros nos subíamos a cantar con el coro, cantábamos a capela y luego tocábamos como que los instrumentos de la orquesta, ¿sí? Y entonces surge una conexión con los jóvenes de ahí de Vida Abundante de Parral.
De tal manera que no recuerdo ni por qué, pero al día siguiente andábamos con ellos fuimos como una cruzada evangelística que hicieron. Uh-huh. Y saliendo de ahí nos fuimos a casa, en ese entonces, si mal no lo recuerdo, era la casa donde vivía Omar Rodríguez y cantante del grupo En Espíritu y Verdad. Sí, y entonces ahí nos empiezan a contar así sus testimonios de lo que Dios estaba haciendo y hablan de que iban a los hospitales y de que Dios sanaba enfermos y cosas así, y yo me quedé con los cuadros, porque yo no podía dejar de pensar, estos vatos no son cristianos porque escuchan música rock, pero tienen los testimonios que ya los quisiera yo. Okay. Y Dios desbarató desde ahí, o sea, así como una grieta así. O sea, de una mente rígida, cerrada, se hizo una mente abierta, flexible. No, fue una grieta enorme en esa barrera. Un antes y un después. Sí, fue una así de que, híjole, y ya se empezó a caer todo aquello, empezar a darme cuenta, oye, no es cierto, o sea. Ahora, ¿por qué tú piensas que tú creías que estaba mal? Porque tú decidiste, porque alguien te impuso esa idea, porque alguien lo impuso. Sí, entonces, ¿te acuerdas que había un intervalo en la música que estaba prohibido, que es el famoso tritono, ¿no? Uh-huh. Que decían que era una distancia sonora que generaba una disonancia y que producía que en el ambiente se llenara como de sí, un ambiente tétrico, demoníaco, ¿no? Y estaba prohibido porque decían que era una invocación a Satanás. Uh-huh. Y que muchos compositores escondieron sus obras con algunos tritonos en los tubos de los órganos de las iglesias, así. Pero que ahorita tú y yo podemos decir, o sea, una idea completamente equivocada, que a alguien se le ocurrió afirmarla, tomarla como absoluta, marcarla como una doctrina, como una regla, y que mucha gente se conformó con esa idea sin cuestionarla, sin averiguar un poquito más, y que por un buen periodo de tiempo pues se vivió sin la riqueza sonora que podría producir un tritono, ¿no? Sigue pasando eso mismo, ¿no? Sigue pasando muchas veces, y yo te lo digo así porque así lo mencionaban dentro de este ministerio, en donde sucedía algo malo. Uh-huh. Y de ahí armaban una regla. O sea, sucedía algo malo y pues sí puede ser algo muy malo. Uh-huh. Y de ahí se armaba una regla, y entonces por cada cosa mala que pasaba, una regla. Y entonces se iba haciendo un mundo de reglas, sí, en base a experiencias. Y por lo general me imagino que cuestiones exteriores, ¿no? Externas. Pues de todo. Sí, de todo, porque de todo. Yo sí me acuerdo de algunas reglas que a mí me tocó vivir en algunas de estas iglesias que visitas. Uh-huh. Y que te encuentras que hasta hay un código de vestimenta, y que cada código tiene un porqué, ¿verdad? Y ese porqué precisamente es una cosa mala que pasó, uh-huh, pero que ya se hace una regla que quieren aplicarle a todos porque piensan que en todos va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Y pues no es así, es un mundo muy plural. No es así, o sea, realmente creo que detrás de eso está la intención de proteger, pero es un intento inútil, ¿no? Tratar de proteger de todo y del mundo y crear burbujas, uh-huh, donde los jóvenes no se contaminen, uh-huh, donde todo este tipo de cosas. Lo mejor es prepararlos para lo que hay afuera. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, siento yo. Hay riesgo, y va a haber riesgo siempre, porque hay riesgo en crear una burbuja, porque el día que se reviente, hay una posibilidad de que eso traiga mucho cambios fuertes en la vida de una persona. Tú creas una burbuja alrededor de un joven, de un niño, y el día que esa burbuja se revienta no sabes qué va a pasar. Tú preparas a un joven para lo que sea, y lo echas afuera, pues también hay un riesgo de que quién sabe qué va a pasar. O sea, pues tal vez es que tu preparación no fue suficiente, pero creo que lo mejor, y Dios así como que armó el mundo para esta segunda opción. O sea, prepárate para lo que hay afuera, prepárate para el invierno, prepárate para, no sé, ataques que puedan venir, pero no así como que vamos a impedir que todas las cosas malas sucedan, ¿no? Y yo creo que esa es un poquito la raíz de eso, ¿no? Como tratar de proteger y sobreproteger. Y sí va creando un problema. Entonces, bueno, para mí se fue dando ese estereotipo, se rompe,
y Dios sigue trabajando con nosotros y finalmente a mí me encanta ahora esta idea de juntar música de orquesta con la banda, con la típica banda de iglesia, con la batería, el bajo, la guitarra eléctrica. Cuando reconociste que había una oportunidad y una posibilidad, tú tenías una convicción de que no debía ser así, y esa convicción estaba equivocada, y ese aceptar que estás equivocado es algo súper difícil para alguien que está terco con una idea, ¿verdad? Y que quiere defender esa idea a capa y espada. No acepta argumentos, no acepta explicaciones. Es muy, muy complicado luchar contra alguien que está tan aferrado. Hoy, ¿cómo tú le haces para prevenirte a ti mismo de que tus convicciones actuales no vayan a ser otra más de esas convicciones que están equivocadas? ¿Sí me explico? Sí, o sea, ¿cómo claro. le haces para filtrar? Y no sé si juegas con dejar siempre un espacio de posibilidad de estar equivocado, o un espacio en vacío esperando y dispuesto a escuchar alguna otra propuesta que venga, ya sea a anular, refutar todo tu argumento sobre el que se edificaba tu convicción, o bien ampliarlo, ¿verdad? Y enriquecerlo y ampliar el panorama. Sí, mira, por ejemplo, algo que yo no hice es así como que decir, ay, la música de orquesta ya no la quiero ver, o los himnos ya no los quiero ver, ya me voy de lleno con todo lo moderno, porque ya me mostró que Dios también tiene un mover muy fuerte de lo que está haciendo actualmente en la iglesia. Para mí es más bien unir, porque vi la riqueza de lo que yo tenía. Dos, ¿no? Aunque estaba equivocado, había una riqueza, claro. Y es una riqueza que yo quiero compartir con otras personas. Entonces a mí me encantó esta idea de unir lo que yo creía, aunque estaba equivocado, mejor quitar barreras, unir. Y la duda que tú decías ahorita, o sea, la pregunta en cuanto a qué es lo que yo pienso que de repente pueda llegar y yo estar cerrado, yo sí quiero mantenerme con una posibilidad en mi mente de que puedo estar equivocado. Eso para mí es como que el pivote de estar seguro que estoy en lo correcto, saber que puedo estar equivocado. Para mí eso me define mucho para no tratar de cerrarme, porque me marcó mucho que tantos años pensé de una manera y luego de repente Dios me mostró, es que sabes que no era así. Oye, es que creo que hay gente que comete el error de que su opinión la quiere convertir en la verdad absoluta, ¿verdad? Y todos tenemos derecho de decir nuestra opinión, pero hay que recordar, o no hay que olvidar de decir, esa es mi opinión, ¿verdad? Sí. Y está fundada en este pensamiento, o en esta información, o es mi teoría, o es la forma en la que alcanzo a ver las cosas. Pero el problema es cuando la gente anula eso, omite el decir que es mi opinión, o que es una teoría, o que es una posibilidad, y dice, así es, ¿verdad? Ser, sí. Y entonces, fíjate, yo me he topado con gente que hace preguntas legítimas, honestas. Yo creo que todos nos hemos hecho. Judas, el apóstol traidor, ¿estará en el cielo o estará en el infierno? Ahora, le hacen estas preguntas a líderes de opinión en la cuestión eclesiástica, y entonces hay pastores o líderes que responden con humildad y dicen, ¿sabes qué? Pues sepa la bola, ¿verdad? Yo te puedo decir lo que yo pienso, porque lo que él hizo, esto infringe tal cosa, y por ende, pues considero que tal vez sea así. Con humildad te lo digo, pero hay otros que dicen, definitivamente está ardiendo en las llamas del infierno y consumiéndose, pagando por el terrible pecado de haber vendido al Mesías, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que hacen que la gente se convierta en fanática, y el fanatismo enferma, el fanatismo divide. Tú ahora que estás hablando de que eres tan conciliador, ¿no? Yo creo que ya para ir cerrando, porque no quisiera que fuera muy, muy largo, ¿qué le dirías a la gente? Es más, ni siquiera a la gente adulta, creo que muchas veces los adultos ya saben esto. A los jóvenes, a los adolescentes, ¿qué les dirías? Oye, mira, yo estuve en algún momento en tus zapatos y le hubiera bajado 3 rayitas a mi intensidad. Eso no me hacía menos o más cristiano, ni menos o más santo. ¿Qué les dirías? ¿Qué les aportarías? Mira, una idea que yo tengo así bien clara, así que me gusta compartirlo con los jóvenes, es decirle, yo creo que todos los jóvenes se nos hace bien padre que un señor grande se entienda con los jóvenes. Entonces, ese señor, yo voy a hacer así cuando sea grande. Pero no, la cosa es
Para que tú llegues a ser un viejito que entienda a los jóvenes y que se pueda relacionar con ellos, necesitas primero ser un joven que se pueda relacionar con los viejitos. Y muchas veces los jóvenes son los primeros que ponen las barreras de yo no quiero saber nada de lo que tienen que aportar las generaciones antes que yo. Yo lo sé todo. Sí, yo ya me lo sé todo y lo googleo y ya está. Y entonces nadie tiene que enseñarme a mí nada. Ajá. Y entonces lo más seguro es que tú creces así, vas a ser un viejito que no quiere saber nada de los jóvenes de la siguiente generación. Y eso siempre es como que, ay, es un viejito que se la cree que sabe todo. Pero tenemos que aprender cuando somos jóvenes a recibir y entender que tu lucha, o sea, tú tienes una lucha por crear un mundo como tú lo quieres. Y lo más seguro es que cuando tú seas adulto, tal vez logres ese mundo que tú quieres. Y luchaste 20, 30 años para lograrlo. Y cuando lo tengas, va a haber jóvenes que están pataleando para tumbarlo. Que van a estar pataleando para tumbarlo. ¿Y cuál va a ser tu respuesta a ellos? Sí. Wow. Sí. Que yo me quedo con esa. Y lo podríamos aplicar con algunos de los cambios que hemos vivido de la generación que nos antecede a nuestra generación. Por poner un ejemplo entre muchos ejemplos, ¿no? La manera en la que se ha introducido el uso de tatuajes, que cómo ha causado revuelo y todo, y que ahora está tan establecido y que hay unos que se sienten tan orgullosos de haberlo logrado, de haber conseguido que hubiera esta apertura, pero que cuánto va a durar, ¿no? O sea, en lo que llega la siguiente generación a sacar algo nuevo y decir, esos tatuajes son una porquería, una ridiculez, bola de tontos que se andaban haciendo eso, y que va a dejar medio mal parados a los que lucharon para que esto se pudiera hacer, ¿no? Sí, es que así Dios nos puso en un mundo muy cíclico, ¿no? Un arbolito saca así hojas bien bonitas y se van a morir y van a salir nuevas. O sea, el arbolito no puede decir, estas son las mejores hojas que he tenido en toda mi vida. Sí. Porque se le van a caer y van a salir nuevas. Ni hablar. Oye, Isaac, pues te agradezco que hayas aceptado la invitación. Apenas abarcamos un pedacito, ¿no?, de las cosas que podemos platicar, pero creo que por lo menos para mí fueron muy interesantes y muy enriquecedoras. Espero que también para la gente. Y no sé si quieras añadir algo más, nada más para cerrar. No. ¿Dónde pueden escuchar el podcast tuyo? El podcast, bueno, lo encuentran como Adorarte Sinfónico, podcast Adorarte Sinfónico. Si quieren conocer más acerca de Adorarte, lo principal que tenemos y donde más estamos en contacto es a través de Facebook. En Facebook busquen Adorarte Sinfónico, busquen algún video si les llama la atención esto de la música, algún instrumento de orquesta, o si les gusta escuchar música que normalmente cantan en sus iglesias con con el grupo de alabanza de su iglesia, y quieren escucharlo de repente con 100 personas en un teatro, vayan ahí a YouTube, pónganle Adorarte Sinfónico y a ver, espero que encuentren algo que les sea de bendición. Vámonos pues. Vamos. Ok, hasta la próxima.